Hola, buenos días. Vamos a dar inicio al curso propedéutico de física. El día de hoy, bueno, hemos visto en días anteriores definición de cantidades físicas, sistemas de unidades, conversión de unidades, un poco de notación científica y también estimaciones. El día de hoy vamos a introducir algo nuevo, pero posiblemente ya lo conocen ustedes, es algo sobre vectores. Vectores en física son cantidades muy importantes. Eh, bueno, de hecho, algunas cantidades físicas, como por ejemplo el tiempo, la temperatura, la masa, la densidad, la longitud, la altura de una persona, todas ellas pueden describirse perfectamente con un solo número y una unidad. Por ejemplo, si tú dices mi estatura es de 1,70 metros, todos entendemos muy bien eso. Es decir, otro ejemplo, la temperatura de la mañana de hoy es aquí en la ciudad, es alrededor de un promedio 10 grados Celsius. Y todos no necesitamos más información para comprender ese dato. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, ya lo entendimos. ¿Sale? Ese tipo de cantidades que basta con dar una magnitud y una unidad de medida se le llaman escalares. Y hay muchos ejemplos, ya te cité algunos. No obstante, en física muchas otras cantidades importantes están asociadas con una dirección y no pueden describirse con un solo número y una unidad de medida. Un ejemplo simple es el desplazamiento de un avión. Para ello necesitamos indicar no solo qué tan rápido se desplaza, sino también en qué dirección. La rapidez del avión, combinada con su dirección, constituye una cantidad muy importante llamada velocidad. Aquí la diferencia entre rapidez y velocidad es que la velocidad, para tú poder especificarla, debes indicar cuán rápido vas y en qué dirección vas, ¿sale? Entonces, la rapidez y velocidad son distintas, no es lo mismo. La velocidad, necesitas tú dar dirección y en cambio la rapidez solamente basta con dar la magnitud. Un automóvil o cualquier auto que tiene velocímetro te está midiendo la rapidez, no te mide la velocidad, ¿sale? La rapidez solamente es la magnitud. Entonces, el nombre de velocímetro, pues está mal, ¿verdad? Porque no te mide velocidad, sino rapidez. Hay que cambiar eso. Otro ejemplo es la fuerza, que en física es un jalón, un tirón, un empuje aplicado a un cuerpo. Así lo podemos pensar. Para describir plenamente una fuerza, hay que indicar no solamente su intensidad, sino también en qué dirección tiras o empujas sobre un cuerpo. Eh, mm, Porque, por ejemplo, vamos a ver esto con un diagrama. Estamos aquí. Estamos viendo cantidades escalares y vectoriales. Bien. Vamos a imaginar que tú tienes un cuerpo muy grande. Bien. Este cuerpo está aquí sobre el piso y este cuerpo puedes tú imaginar que es no sé, un mueble muy pesado. Bien. Ese mueble tiene una masa considerable. Imagina que es el ropero más grande de tu casa y que está lleno y no tiene rueditas. Bien. Entonces, supongamos una masa de unos, se me ocurre,
100 kilogramos. A lo mejor es mucho. Bien, no importa. Lo que quieres hacer tú es desplazar ese cuerpo desde esa posición, o bien lo que quieres es moverlo. Bien, desplazamiento debes entenderlo como posición final con respecto a la inicial. La posición final del cuerpo es el destino al cual lo quieres llevar. Y la posición inicial es de dónde estás iniciando este movimiento. Bien. Está algo lenta la computadora. Y va. Bueno, entonces, otra vez, lo que tú quieres hacer es mover este cuerpo desde el punto, vamos a llamarle esta posición A, hasta la posición B, ¿sale? Aquí es a donde quieres llevarlo. Ahí. Muy bien. ¿Qué es lo que, si tú aplicas una fuerza, cómo actúa esta fuerza o este tirón o empuje sobre este cuerpo? Las fuerzas deben ser aplicadas sobre otros cuerpos para poder tener una reacción. Bien, entonces, hay muchas posibilidades. Una puede ser que tú ejerzas una fuerza en este sentido. Si la ejerces en este sentido, posiblemente se mueva el cuerpo. Bien, la reacción que tiene el cuerpo es, me están ejerciendo un empujón. ¿Cómo reacciono yo? Posiblemente me voy a mover. Bien, ¿en qué dirección se va a mover? Se va a mover en la dirección en la que tú estás ejerciendo la fuerza. Bien, en este sentido. Bien, pero el que tú ejerzas una fuerza no es garantía que se mueva. La fuerza debe ser suficientemente grande para conseguirlo. Bien, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que a lo mejor tú no ejerzas la fuerza en ese sentido. A lo mejor tú estás en este lado e intentas jalar. Bien, también se vale. Si es suficientemente grande esa fuerza, el cuerpo se va a desplazar en este sentido. Bien, quizá. A lo mejor también puedes tú intentarlo ejerciendo una fuerza no así, es decir, no horizontalmente, sino a cierto ángulo. Posiblemente así. Bien. Esta fuerza forma un ángulo con respecto a la horizontal, un ángulo alfa. Lo que sea. El efecto que tiene esta fuerza comparada con esta horizontal no va a ser el mismo. Bien, va a cambiar, ya que la fuerza está actuando en una dirección distinta. Por lo tanto, si las fuerzas horizontal y aquella que está inclinada con respecto a la horizontal, supongamos que tienen la misma magnitud, una magnitud F, el cuerpo, supongamos que también esas fuerzas sean suficientemente grandes para moverlo. Pero como están actuando en direcciones distintas, el cuerpo va a reaccionar también diferente. No va a ser lo mismo. ¿Sale? A lo mejor tú puedes pedir ayuda a alguien y ese alguien ejerce también fuerzas en este sentido. Una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3. Alguien por aquí está jalando así, una fuerza 4. Y algún listo está jalando así, ¿verdad? O empujando así. Una fuerza 5. Hay de todo, ¿verdad? Y hay alguien aquí, ¿verdad? Que está empujando así. Un eje 6. ¿Por qué no? Bueno, la acción de cada una de estas fuerzas sobre el cuerpo es diferente. No va a tener la misma reacción el cuerpo. Entonces, observa que la fuerza es un claro ejemplo de una cantidad vectorial. Vectorial ya que
no basta con dar su intensidad o magnitud, también debes dar la dirección en la cual está actuando. Entonces, supongamos que el cuerpo se mueve debido a todo este conjunto de fuerzas. Pero, ¿en qué dirección se va a mover? No necesariamente se va a mover a la derecha. A lo mejor la fuerza está inclinada, esta F3 es demasiado grande como para dañar la superficie en la que está apoyada. Puede penetrar un poco. O a lo mejor la fuerza F5 supera todas las demás y el efecto es que en lugar de avanzar, retrocede. O quizá la F6 impide el movimiento debido a que está presionando. Bien, mi pregunta es, si yo tengo un conjunto de fuerzas, ¿en qué dirección va a moverse el cuerpo? Bueno, aquí habría que ver la suma vectorial de todas estas fuerzas, de todas estas cantidades vectoriales. Bien, entonces en esta unidad vamos a aprender cómo operar cantidades vectoriales. Por ejemplo, nosotros en cantidades escalares sabemos sumar masas, sabemos sumar 6 kilogramos con 3 kilogramos, eso nos da 9 kilogramos, ¿bien? O podemos sumar también tiempo, 1 minuto más otro minuto, más otro minuto, más otro minuto, te da 4 minutos, perfecto, ya sabemos operar de cantidades escalares. Pero ¿cómo operamos cantidades que tienen dirección? ¿Cómo sumo fuerzas? Una fuerza que va a la derecha, con una fuerza que va a la izquierda, con una que va hacia arriba, con una que va hacia abajo. ¿Cómo operamos ese tipo de cantidades? Bueno, para ello vamos a definir correctamente una cantidad escalar. La cantidad escalar son aquellas que se describen completamente con su magnitud, unidad de medida. Bien, eso es todo. Un escalar. Como ejemplo de escalares, podemos consultar la masa. La masa es una cantidad escalar, ya que basta con dar su magnitud y unidad de medida. Puedes decir, mi masa es de 70 ¿qué? 70 gramos, 70 libras, 70 toneladas, 70 kilogramos. Entonces debes especificar la unidad de medida, ¿de acuerdo? Temperatura. La temperatura del día de hoy es de 15. ¿15 qué? No es lo mismo 15 Fahrenheit que 15 Kelvin que 15 Celsius, ¿verdad? Entonces especifica la unidad de medida. La densidad es otro ejemplo. El tiempo, han pasado 5. ¿5 qué? Bien, entonces ve la importancia de las unidades. Para que uno te entienda bien, debes tú especificar la unidad de medida. Bien, la altura es otro ejemplo de cantidad escalar. El área es un ejemplo más, el volumen. ¿Qué más? La luminiscencia. ¿Qué otro pueden ustedes dar como ejemplo de cantidad escalar? El sonido es una cantidad escalar. Solamente basta dar la intensidad, ¿verdad? No hay que dar una dirección, ¿no? La vibración. ¿Qué otra? La potencia, la energía, etcétera. Bien, todos estos son ejemplos de cantidades escalares, ya que basta con dar su magnitud. Pero, les repito, hay cantidades vectoriales, las cuales, a diferencia de las escalares, requieren dar, además de su magnitud y unidad de medida, su dirección. Bien, cantidades que requieren dirección para poder ser descritas correctamente
a, pues, la velocidad, ¿verdad? La velocidad del viento, puedes pensarlo así. Está soplando a 2 kilómetros por, bueno, es muy lento, ¿verdad? 2 kilómetros por hora en dirección norte, puede ser, ¿sí? La fuerza es otra cantidad vectorial, ya que requiere una dirección. El desplazamiento, otra cantidad, es la aceleración. También es una cantidad vectorial. El campo eléctrico, el campo magnético, la torca, el momento lineal, hay momento angular, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente no conozcan muchas de estas cantidades. Los vamos a ver en el curso de veras de física. Bien, este es un curso muy básico, un curso express, ¿sí? Introduciéndote a lo que vamos. Bien, entonces aquí hay cantidades vectoriales y cantidades escalares. Tenemos una notación especial para diferenciar un vector de un escalar. Bien, aquí vamos a escribir notación. Por ejemplo, si tú quieres ejemplificar una velocidad, bueno, escribir una velocidad, la velocidad es una cantidad vectorial. Y como es un vector, para diferenciarlo de un escalar, se hace de la siguiente manera. A la velocidad le vamos a llamar v, pero si yo le llamo así simplemente v, yo no sé si esa v es un escalar o es un vector. Para decirle al lector que lo que estás trabajando es un vector, a ese símbolo que tú estés trabajando como velocidad, le vas a poner una flechita encima. Esa flechita encima indica que tiene dirección esa cantidad, es decir, es un vector. Bien, esta es una forma de denotar a los vectores. Es la que yo voy a trabajar. Por ejemplo, la aceleración. La aceleración le vamos a llamar A, pero la aceleración es un vector, por lo tanto debe llevar una flechita encima. No olvides poner la flecha, ¿bien? La flecha es muy importante ya que te dice que es una cantidad vectorial. La fuerza también es una cantidad vectorial, le podemos llamar F y una flecha encima. Y así las demás, ¿vale? Todas las demás. La temperatura no es un vector. La temperatura basta con poner un símbolo para ella, una letra, una T mayúscula, por ejemplo, y ya, sin flecha porque es un escalar, ¿sale? Bueno, así es como se denotan las cantidades vectoriales. En algunos libros de texto, como el Semansky, el que subí a y que les pasé por el grupo de Telegram, el que subió al Teams, pero todavía no disponen todos ustedes del correo institucional, por lo tanto, por eso no es utilizado el Teams. En el Semansky, el PDF que les compartí, utiliza una notación muy peculiar para los vectores. Por ejemplo, el Semansky denota así los vectores. Los pone entre negritas, bueno, en fuente negritas, y una flecha encima. Está bien, se entiende que es una cantidad vectorial. Hay otros libros, me parece que el Giancoli también trabaja esa notación. Bueno, el Giancoli trabaja una notación similar. Por ejemplo, esta. Es la misma que la del Semansky, pero en el Semansky es cursivo, no importa, es un vector. Pero hay otros libros los cuales no utilizan la notación de flechita, sin embargo refieren que es un vector. ¿Cómo lo hacen esos libros? Son libros un poco más especializados de física, entonces los vectores en esos libros solamente utilizan la fuente negrita. Fuentes que estén o letras que estén en negritas significa que son vectores, así se entiende.
y es innecesario poner el símbolo flechita, ¿bien? Pero nosotros estamos trabajando el Semansky y el Jankoli, entonces vamos a trabajar esta notación. Bueno, lo van a encontrar de esa manera, ¿vale? Para que sepan que es un vector. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No. Pueden hablar, ¿eh? Si ya saben activar el micrófono. Bueno, no hay dudas, continúo. Bien, un vector geométricamente, bueno, matemáticamente un vector es una letra con una flechita encima. Pero, ¿cómo lo podemos representar geométricamente? La masa no la podemos representar geométricamente. Nosotros hacemos un dibujito de un cuerpo y ese tiene cierta masa, como que dibujamos acá, ¿verdad? Y ya, eso es todo. Pero un vector, geométricamente tú lo puedes visualizar, ya que son flechas, ¿sale? Lo que vamos a hacer aquí es representar vectores en el plano cartesiano. Tenemos aquí X y Y. Una flecha que parta, bueno, cuyo punto inicial sea el origen. El origen es el 0, 0, ¿bien? Y su punto final sea este de aquí, ¿bien? Unimos esos puntos y tendríamos un vector en esa dirección. Yo los uní en ese sentido, del origen al punto, vamos a llamarle, bueno, no tiene nombre, pero es un punto arbitrario, ¿vale? Un vector es una flecha. Una flecha puede vivir en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. El plano tiene 2 dimensiones. Tiene la dimensión X y la dimensión Y, ¿vale? Pero un vector en una dimensión, ¿cómo lo podemos imaginar? En una dimensión solamente es la línea recta, la línea X, ¿bien? En una dimensión, un vector puede apuntar a la derecha o bien a la izquierda. No puede apuntar hacia arriba o hacia abajo, ya que la dimensión es horizontal, ¿vale? Entonces, en una dimensión, como es aquí, los vectores solamente tienen 2 posibilidades, a la derecha o a la izquierda. En el caso que el eje sea vertical, bueno, en ese caso, los vectores pueden apuntar hacia arriba o hacia abajo, pero no pueden apuntar a la derecha o a la izquierda, porque se los impide esa dirección, ¿bien? El eje es vertical. Eso es en una dimensión. En 2 dimensiones, los vectores pueden apuntar en varias direcciones. Pueden apuntar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, o como este vector azul. Este vector azul apunta a la derecha y hacia arriba simultáneamente. ¿Bien? Y puedo dibujar otros. Hay infinitas posibilidades. Pero la limitante de este plano es que los vectores no tienen profundidad, no pueden apuntar hacia adentro o hacia afuera. Bien, en esos casos se requiere un espacio de 3 dimensiones. El espacio X, Y, Z. En este espacio de 3 dimensiones, los ejes discontinuos son las partes negativas del eje X, Y y Z respectivamente. Aquí los vectores ya tienen mucha libertad. Pueden apuntar a lo largo de X, positivo o negativo, a lo largo de Y positivo, Y negativo. Pueden apuntar hacia arriba o hacia abajo o en cualquier otra dirección, ¿sale? Tienen ya muchísima libertad. Aquí los vectores pueden adentrarse o salirse del plano XY, ¿sale? Ya tienen esa dimensión extra. Entonces aquí los vectores en 3 dimensiones siguen siendo flechas, pero la diferencia con las otras es que tienen más dirección en la cual apuntar. En 4 dimensiones ya no se puede ver,
ni en 5, ni en 6. Ya no podemos visualizar flechas porque no se puede dibujar espacios de 4 dimensiones. Todavía no podemos. ¿Bien? Sin embargo, los vectores se pueden trabajar analíticamente o matemáticamente en cualquier espacio de dimensión arbitraria. Eso es un tema muy peculiar de álgebra lineal. Los voy a ver el tercer semestre en álgebra lineal. Ahí vamos a profundizar mucho en vectores y otras cosas. Pero de momento nos vamos a limitar hasta 3 dimensiones en vectores. ¿Sale? Hasta 3 dimensiones. Bueno, un vector, vamos a trabajar un vector en 2 dimensiones. Lo más fácil, en 2 dimensiones. ¿Sale? Tienes X y tienes Y. Un vector va a tener un punto inicial y también va a tener un punto final. Los puntos en el plano cartesiano los localizamos con coordenadas X, Y. Las coordenadas, la coordenada X, voy a desplazar el punto inicial, no, que no coincida con el origen. Lo voy a poner aquí, ¿sale? No importa esto, lo voy a hacer un poco más general. El punto inicial, su coordenada X es la distancia que hay del origen al punto. Bien, es esta distancia, pero esa distancia se debe trazar desde el origen, ¿sale? Esa sería, esa distancia que es positiva, ya que apunta a la derecha, es la coordenada X. Vamos a llamarle X inicial, ¿bien? Y la coordenada Y es la altura a la cual se está proyectando el punto. Esa altura no se dibuja ahí, sino acá, ¿bien? Siempre es a lo largo de los ejes. Y esa altura le voy a llamar Y inicial. Entonces, las coordenadas de este punto serían X inicial, Y inicial, así. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto final? Su coordenada X es toda esta distancia, que le puedo llamar X final, y su coordenada Y es la altura. Sería esto, que le llamo Y final, ¿vale? Entonces las coordenadas del punto final son X final, Y final. Así. Bueno, ahora trazo un vector que parta del origen, no del origen, del punto inicial y termine en el punto final. Este vector, así, en ese sentido, ¿sale? Bueno, a este vector le voy a llamar, vamos a ponerle un nombre al punto inicial. El punto inicial le voy a llamar P y el punto final le voy a llamar Q, ¿vale? Este vector, cuando tú nombras sus puntos, bien, sus extremos, le llamé P y Q, se utiliza una notación muy útil. Tú le puedes llamar como quieras, vector A, vector B, vector C, vector patito, lo que sea, no importa, ¿bien? Pero cuando tú tienes nombres aquí en los extremos, entonces es más útil lo siguiente. ¿Dónde inicia el vector? Inicia en P. ¿Dónde termina? Termina en Q. Entonces ese vector, en lugar de llamarle A, B, C, etcétera, le vamos a llamar vector PQ. ¿Bien? Y como es un vector, yo debo decirle al lector que estoy trabajando vectores. Y eso se lo comunico con una flechita encima. ¿Bien? La primera letra que tú pones aquí debe corresponder al punto inicial. Y la segunda letra que pones debe corresponder al punto final. Siempre. Tienes una regla. No es como quieras. Es inicia en P, ok. Primero la P y termina en Q, después la Q. Se acabó. Bien. Y ese vector PQ, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial.
Bien, aquí tienes tu fórmula para calcular vectores en el plano. Muy fácil, solamente debes saber las coordenadas de los extremos y también saber restar, y con eso ya lo hiciste. Bien, esto es general. Los vectores no necesariamente tienen que partir del origen, pueden iniciar, que parten del origen sería algo así, pero no necesariamente, puede empezar por aquí abajo, puede empezar acá, puede terminar en el origen, puede estar aquí, puede estar rotado, puede ser más grande, más pequeñito, etcétera. Bien, aquí el ejemplo que estamos nosotros estudiando es este de aquí, un poco más sencillo, ¿sale? Bueno, ahí están los vectores, y los vectores se denotan como coordenadas. Sin embargo, no son coordenadas. Los vectores son cantidades que tienen dirección. ¿Vale? Bueno, así se trabajan analíticamente como coordenadas. Vamos a verlo todavía un poquito más geométrico. Sí, un poquito más geométrico. Imagina que tenemos estos vectores. Tengo aquí el vector A. Apunta en este sentido. Bien, le llamo A. No me importan las coordenadas de los extremos. Tengo el vector B que apunta así. Bien. El vector, les voy a poner con colores distintos. El vector B. Tengo también por acá el vector C, apunta así. Y finalmente el vector D, que apunta así. Todos estos vectores inician en el origen. No sé dónde acaban, no sé las coordenadas de sus puntas, no importa. Pero lo que me interesa calcular es lo siguiente. ¿Cuánto vale la suma vectorial de todos estos, de todas estas flechitas? Bien. ¿A dónde me va a llevar esto? ¿Tendrá sentido hacer esta suma de vectores? ¿Cuánto vale esto? Bien. Podemos pensar que estos vectores son fuerzas. Imagina que tú tienes una de estas, ¿cómo se llama? Una especie de ancla. Imagina que son 4 personas. Estas flechas representan fuerzas que ejerce cada una de esas personas, ¿bien? Y que están jalando un cinturón, que son 4 luchadores, ¿bien? Están jalando, peleando por un cinturón de campeonato, ¿bien? El luchador A jala en esta dirección con esa intensidad. El luchador B jala en esa otra con esa intensidad. El luchador C parece ser el más débil porque la flecha es más pequeñita, ¿verdad? El luchador D es este de acá. Parece ser el más fuerte porque la longitud del vector es la más grande. Bien, seguramente va a ganar el D, pero observa que entre el luchador A y el luchador D son casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué dirección se va a mover el cinturón de todo ese jaloneo? Bueno, ese jaloneo se representa con esta suma vectorial. ¿Qué pasa si yo sumo la fuerza del luchador A con la del B, con la del C, con la del D? ¿Qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado una fuerza total. La fuerza total, o también llamada fuerza resultante. En general, si tú estás trabajando fuerzas, pues se le llama fuerza resultante. Si estás trabajando velocidades, velocidad resultante. Si estás trabajando otra cosa, un campo eléctrico resultante. ¿Sale? Solamente le agregas el adjetivo resultante. Entonces a esto se le llama, vamos a llamarle simplemente vector resultante. ¿Sale? Y para no escribir vector resultante, le voy a llamar R de resultante. ¿Sale? Entonces mi pregunta es, ¿cuánto vale ese R o ese vector resultante? Bueno, hay 2 formas de hacerlo, geométricamente y matemáticamente. Ya les dije cómo es matemáticamente, pero no hemos visto ejemplos. Es más fácil hacerlo geométrico, ¿bien? Pero para hacerlo geométrico, tú debes tener instrumentos, o bien debes ser muy preciso al momento de hacer
el trazado. Entonces, el método que vamos a ver ahorita, que es geométrico, no es recomendable, ya que en ingeniería, pues tú necesitas ser un poco más práctico, debes ser más hábil y no vas a cargar, o a lo mejor sí, ¿verdad? Tu regla en la mano y tu transportador para ver los grados y demás. Sí, puede ser eso, pero eh, no es un método confiable, ya que si tú te equivocas en el trazado, la resultante va a estar incorrecta. Bien, entonces no es recomendable, pero se los voy a enseñar. Es mucho mejor el método analítico matemático. Bien, ¿cómo se hacen estas cosas? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar tal cual el plano cartesiano y, por ejemplo, en álgebra elemental, no nos vamos tan lejos, con numeritos. Mira, ¿qué pasa si tú sumas esto? Si tú sumas esto, es equivalente a sumar primero este con este y después este, ¿verdad? O bien es lo mismo que sumar quizá este más este y después este. O bueno, hay otra, este más este, y así puede haber más posibilidades. Bien, el orden en que tú sumes no va a alterar el resultado. Esto se le llama propiedad conmutativa. Bien. Nosotros lo utilizamos sin darnos cuenta, pero así se llama. Propiedad conmutativa. Bueno, resulta que los vectores también cumplen la propiedad conmutativa. Es decir, que no importa el orden en que tú lo sumes, el resultado va a ser el mismo. ¿Sale? Esto aplica para suma, pero no aplica para resta, porque no es lo mismo restar 10 menos 2 que 2 menos 10, ¿verdad? Son cosas diferentes. Entonces, se cumple la propiedad conmutativa de la suma en vectores. ¿Y cómo se haría? Bueno, lo hacemos en la siguiente videollamada porque queda muy poco tiempo. No me va a alcanzar. Me preguntan de qué es el Telegram. El Telegram es una red social similar al WhatsApp, en donde yo me comunico con ustedes por ahí, ¿vale?